Francia había comenzado a influir en Vietnam incluso antes de que comenzara campañas militares para consolidar el control sobre Indochina. En el siglo XVII, los misioneros católicos franceses fueron a la región para tratar de convertir a la población indígena y tuvieron un éxito marginal. Como resultado, algunos franceses se establecieron, dando al gobierno francés un pretexto para la acción en la región. La colonización francesa formal comenzó en serio en 1859 con una serie de campañas militares que terminaron con Francia estableciendo un protectorado sobre Indochina. Aunque la familia real vietnamita continuó, fue en gran parte en una capacidad ceremonial. Los franceses estaban interesados en Indochina por su ubicación estratégica, su proximidad a China y su producción de caucho. Indochina era una de las posesiones más preciadas de Francia y, como se vio más tarde, Francia estaba dispuesta a luchar por mucho tiempo y duro para retener esta posesión. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los levantamientos contra los franceses eran limitados y fácilmente reprimidos. La Segunda Guerra Mundial resultó crucial para el restablecimiento de un Vietnam independiente. Durante la guerra, los japoneses tomaron Vietnam, pero su administración quedó bajo el régimen de Vichy en Francia porque era miembro de los poderes del eje. Sin embargo, el colapso de Vichy en marzo de 1945 llevó a la anexión japonesa directa. En el norte, una fuerza militar llamada Viet Minh, Liga de Independencia de Vietnam dirigida por Ho Chi Minh, luchó contra los japoneses usando tácticas de guerrilla y ganó impulso como fuerza anti-extranjera. Cuando Japón se rindió el 14 de agosto de 1945, la situación alcanzó una coyuntura crítica. El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh proclamó la creación de la República Popular Democrática de Vietnam del Norte. Ho Chi Minh esperaba apoyo de Estados Unidos, pero encontró poco dando el cambio en el gobierno de Estados Unidos. Mientras que el presidente Roosevelt había simpatizado con causa nacionalista, el general Stilwell, comandante de las fuerzas estadounidenses en India, Birmania y China, había ayudado a apoyar el Viet Minh. El ascenso de Harry Truman y el comienzo de la Guerra Fría dejaron a Estados Unidos con poca capacidad para apoyar un régimen marxista a pesar de su retórica anticolonial. Los franceses intentaron calmarlos a los vietnamitas del norte, formando la Federación Indochina y reconociendo a Vietnam del Norte como un estado independiente dentro de la Unión Francesa, pero fue en vano. Cuando la Unión Francesa no se materializó de inmediato, los norvietnamitas mantuvieron su independencia y el Viet Minh luchó contra los franceses en lo que se conoce como la Primera Guerra Indochina. Desarrollo. La Primera Guerra Indochina. Comenzó en noviembre de 1946 con un asalto francés contra civiles vietnamitas en la ciudad portuaria de Heng Pong. Hasta 1954, el ejército francés luchó contra las fuerzas vietnamitas. El Viet Minh tenía un apoyo popular considerable en las regiones rurales y agrícolas de Vietnam. El general vietnamita Vo Nguyen Giap pasó la mayor parte de este tiempo ganando apoyo campesino y ampliando el tamaño de su ejército. En 1954, Giap Hadem enumeró 117.000 para luchar con él contra los 100.000 franceses y 300.000 vietnamitas que lucharon contra él. Giap también descubrió que tenían una fuerte base de apoyo después de 1949, cuando los comunistas chinos prevalecieron en su guerra civil. Los comunistas chinos proporcionaron a Giap un apoyo militar que incluía artillería pesada, que luego utilizó para su ventaja en la última batalla de la Primera Guerra Indochina. Bien Bien Phu fue la batalla final y decisiva en la Primera Guerra Indochina. Tuvo lugar en una zona de montaña improbable cerca de la frontera con Laos. La batalla empezó a finales de 1953. Los franceses ocuparon Bien Bien Phu para intentar interrumpir las rutas de suministro desde Laos hacia Vietnam del Norte. El Viet Minh respondió bloqueando todas las carreteras dentro y fuera del área, pero los franceses se sintieron seguros de que podrían suministrar sus fuerzas a través de caídas aéreas. Sin embargo, fueron sorprendidos por el general Giap, quien llegó con 40.000 fuerzas de Viet Minh que rodearon a los 13.000 franceses y rompieron sus líneas. El 7 de mayo de 1954, la base fue tomada por los vietnamitas y los franceses se rindieron.
El país estaba dividido en un campesinato del norte, en gran parte rural, que apoyaba las ideas marxistas de Ho Chi Minh. En el sur gobernaron varios líderes ineptos y corruptos, comenzando con el emperador Bao Dai y Dinh Bien. La República Democrática de Vietnam fue reconocida por todos de los estados comunistas, mientras otros países esperaban elecciones que nunca llegaron. Los vietnamitas del norte recibieron asistencia limitada tanto de la República Popular de China y la Unión Soviética, pero en los primeros años Ho Chi Minh se estaba centrando más en asuntos interiores en el norte de la extensión de su revolución al sur. La razón principal de esto fue que Ho Chi Minh era consolidado el primer comunista. A diferencia de su contraparte al sur, Ho Chi Minh era incorruptible, pero se adhirió estrictamente a sus ideas nacionalistas marxistas. Esto significaba la eliminación de enemigos de clase. En 1955 y 1956, cualquiera marcado como propietario, traidor o simplemente francés podía ser objetivo, y muchos fueron asesinados por los norvietnamitas. Vietnam del Sur. Los líderes del país tenían diferentes planes y políticas para detener la propagación del comunismo en el sur. Todos ellos tenían regímenes caracterizados por la corrupción, la brutalidad hacia los enemigos percibidos del Estado y el caos. Inicialmente, los franceses tenían un plan para restaurar al emperador vietnamita Bao Dai, para que sirviera como líder títere de lo que esperaban fuera un Estado cliente. Pero esta idea se vio frustrado. Francia se retiró y Bao Dai demostró ser demasiado débil. Estados Unidos, con sus temores de expansión comunista, asumió el cargo de patrón del sur de Vietnam. En los últimos años de la Primera Guerra Indochina, los Estados Unidos habían proporcionado a Francia 3.000 millones para financiar su guerra contra Viet Minh. Buscó un líder más fuerte para su Estado cliente vietnamita y lo encontró en Ngo Dinh Diem, un nacionalista y católico que tenía creencias patrióticas derivadas de su abierta oposición al dominio francés en la década de 1930. Bajo la dirección de Estados Unidos, Bao Dai retiró a Diem. En 1954 lo convirtió en primer ministro. En 1955, Diem derrocó a Bao Dai y recreó el gobierno en el sur, en un referéndum claramente manipulado. Los vietnamitas del sur votaron a favor de una república de Vietnam con Diem como presidente. Su régimen se volvió cada vez más corrupto y brutal, lo que eventualmente condujo a la renovación de la guerra de Vietnam. Incluso más que la primera guerra indochina, esta guerra implicó tremendo daño en el pueblo vietnamita. Las estadísticas son horribles. Aproximadamente 1 de cada 7 o 6.5 millones de vietnamitas fueron asesinados en este conflicto. Hubo innumerables bajas y el país fue destruido por las campañas de bombardeos masivos y el uso de agente naranja para exfoliar las selvas y exponer a las guerrillas. Ninguno de los dos lados podía tomar el terreno elevado en el tratamiento de la población. Ambas partes usaron la coerción y el adoctrinamiento para atraer el apoyo de la población. Mientras que algunos estaban ideológicamente obligados a apoyar a un lado u otro, la mayoría de las personas elegían los lados por necesidad. Ambas partes aumentaron sus fuerzas armadas a través del servicio militar obligatorio, y no había opción de permanecer neutral. Cualquier lado llegó primero a una aldea, llevó a todos los hombres capaces de luchar. Los vietnamitas no solo perdieron vidas, sino que también limitaron la producción agrícola. Las mujeres, niños y ancianos que permanecieron hicieron lo mejor que pudieron con los recursos disponibles, pero la ausencia de hombres adultos provocó la escasez de alimentos en muchas áreas. En marzo de 1975, el norte lanzó su ofensiva final, planeando que durante 2 años se sorprendieron tanto como cualquiera cuando duró 2 meses. El gobierno de Saigón se derrumbó y con él el ejército. Thieu renunció a su cargo el 21 de abril y se fue a Taiwán. El ejército norvietnamita tomó ciudad tras ciudad, columniando con Saigón. El 30 de abril de 1975, esta acción a menudo se conoce como la caída de Saigón, pero en realidad el ejército norvietnamita marchó sin oposición a la ciudad. No quedaba ningún ejército para luchar contra ellos, y la población parecía resignada a su ocupación.
Estados Unidos evacuó dejando atrás a cientos de miles de funcionarios y oficiales del sur de Vietnam, que enfrentarían la ira de los norvietnamitas. Sin embargo, la guerra había terminado y Vietnam estaba unificado. Con la unificación de Vietnam, el norte trató de imponer políticas comunistas en todo el país. Esto se hizo de manera sistemática y despiadada. Este Estado, de partido único, prohibió los partidos y los grupos de oposición, impuso al gobierno mediante la censura y la colectivización forzada e industrialización del país. Esto creó consecuencias muy negativas para el país, ya que la productividad disminuyó y resultó en desnutrición. Para remediar esto, en la década de 1980, el país introdujo políticas orientadas al mercado y limitó su difusión de la revolución a sus vecinos. La rendición de Vietnam del Sur a los ejércitos norvietnamitas en avance impidió la destrucción de Saigón y condujo a la consolidación del control comunista sobre el país. En 1976, el país fue oficialmente unificado y pasó a llamarse República Socialista de Vietnam. El país era un estado de partido único, con el Partido Comunista siendo el único legal. El país estaba gobernado por ramas ejecutivas y legislativas que fueron elegidas por la población, pero el Partido Comunista determinó quién podía postularse para el cargo, y por lo tanto, como en muchos otros estados de partido único, el sistema parecía ser una democracia de abajo hacia arriba, pero en realidad era una autocracia de arriba hacia abajo. La economía fue planificada centralmente de 1975 a 1985. El gobierno trató de implementar la colectivización y el desarrollo de la industria pesada. Los campesinos, a quienes recientemente se les había otorgado tierras en programas de redistribución, tanto en el norte como en el sur, ahora se vieron obligados a participar en colectivos propiedad del gobierno. Además, en este momento las empresas privadas fueron incautadas por el gobierno y era ilegal transportar alimentos y bienes entre provincias. Toda la economía estaba dirigida por el Estado, que tenía muy pocos ingresos. Como resultado, Vietnam se unió al Comecon, con la esperanza de tener un mercado allí, y hasta que Gorbachev llegó al poder recibió aproximadamente 3.000 millones por año en asistencia de la Unión Soviética. Al igual que otros estados de partido único, la voluntad del Estado se hizo cumplir a través de una policía secreta, el Comecon. Estas fuerzas de seguridad eran responsables de mantener el orden y cualquier tipo de disturbio, arte o publicación negativa que podría ser motivo de castigo público, incluso el encarcelamiento, hasta librar el país de sus influencias coloniales y capitalistas. Se prohibieron las pinturas, esculturas y literatura creadas desde 1975. En cambio, todo tenía que ser sancionado por el gobierno con mensajes procomunistas y pronacionalistas. Durante la Guerra Fría, Vietnam estaba claramente en el bloque comunista y en ocasiones sirvió como puente entre la Unión Soviética y la República Popular China, recibiendo asistencia de ambos durante la Guerra de Vietnam. Sin embargo, los vietnamitas habían estado bajo influencia de China durante siglos y trataron de eliminar esto, junto con las influencias coloniales occidentales de Francia y Estados Unidos. Las relaciones entre China comunista y Vietnam fueron tensas, ya que ambas buscaron establecer su influencia en Camboya. En 1979 hubo un breve conflicto entre los dos países, que condujo a una invasión de Vietnam por 3 semanas por las fuerzas chinas. Aunque los chinos se retiraron y el asunto se reconcilió, las relaciones eran pobres entre los dos países. Después de casi 60 años de dificultades y agitación, Vietnam parece tener un gobierno estable que es aceptado en la comunidad internacional. Al igual que su vecino del norte, Vietnam tiene un programa económico capitalista mientras mantiene su gobierno socialista. Ha habido cambios en la gobernanza desde el colapso de la URSS, pero han hecho pequeños avances. El Partido Comunista es un partido institucionalizado y el medio para el éxito político del país. Pero el país ha visto reformas sociales y políticas limitadas, a pesar de la volatilidad que sufrió el país desde 1945 hasta 1975. Ahora es uno de los regímenes socialistas más duraderos del mundo, políticamente estable y económicamente. Análisis de caso de Vietnam desde perspectiva estadounidense. Durante el gobierno de Truman, el
NSC-48-1 sacó la conclusión de que los soviéticos estaban decididos a dominar toda Asia. Desde 1946, un vietnamita marxista formado en Moscú, que se llamaba Ho Chi Minh, empezó una guerra de liberación nacional contra los franceses. En enero de 1950, Ho Chi Minh intentó obtener apoyo de los estadounidenses, pero esta petición se le fue denegada. Por consiguiente, Ho anunció que su nación consolidaría relaciones amistosas con la Unión Soviética, China y demás repúblicas populares. En ese mismo mes, la Unión Soviética y China ya habían reconocido a la República Democrática de Vietnam. Los franceses respondieron a la alianza de Ho con la Unión Soviética utilizando la estrategia política de reconocer a Vietnam, Laos y Camboya como estados independientes dentro de la Unión Francesa. Pero en vez de reconocer a Ho como el líder vietnamita, reconocieron a Bao Dai, que según Powazki era la marioneta de los franceses. Con el objetivo de detener la expansión del comunismo en Indochina, Estados Unidos reconoció a las mismas repúblicas que Francia reconoció y el 6 de febrero de 1950 Estados Unidos expresó que la expansión comunista en Indochina la vería como gran motivo de preocupación. Durante el gobierno de Eisenhower, el 26 de abril de 1954, las fuerzas del Viet Minh rodearon la guarnición francesa de Dien Bien Phu. Eisenhower tenía una preocupación gigante por detener la expansión comunista en Indochina, porque decía análogamente que este territorio era como un dominó. Si caía uno en las garras de los comunistas, los otros territorios, Tailandia, Birmania e Indonesia, también caerían, y que se debilitaría la posición de Estados Unidos en Asia, dejando paso al comunismo entrar a Oceanía. A pesar de que el almirante Radford, jefe del Estado Mayor de conjunto, prefiriese usar las armas nucleares desde un inicio en el territorio, Eisenhower solo estaba dispuesto a usar las armas nucleares en el territorio solo si China intervenía. A pesar de las recomendaciones de Nixon, Eisenhower aprobó un ataque aéreo secreto que tendría lugar el 28 de abril. Sin embargo, Dulles logró persuadir al presidente que la intervención estadounidense solo podía estar justificada como parte de una acción unida. La idea de Dulles era hacer una coalición formada por Estados Unidos y los estados asociados de Vietnam, Laos y Camboya con Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y las Filipinas. A pesar de esto, según el historiador Marx III, el Congreso se opuso de formas claras a que Estados Unidos se viera envuelto en otra guerra terrestre en Asia tan poco tiempo después de la de Corea. Además, los franceses se dieron cuenta que la independencia de los estados de la Unión parecía ser inevitable, por lo que convocaron a una conferencia en Ginebra con objetivo de limitar las ganancias del Viet Minh y preservar la influencia de Francia en el territorio de una Indochina libre. A Eisenhower no le gustaba mucho la idea de participar en la conferencia de Ginebra, pero por sus aliados accedió a participar en las conversaciones. En julio de 1954 se creó un acuerdo que terminó temporalmente el conflicto en Indochina, donde Francia reconoció a Laos, Camboya y Vietnam como repúblicas independientes. Sin embargo, el territorio vietnamita quedó dividido en dos partes por el paralelo 17 hasta que se celebraran las elecciones en 1956, en donde se decidiría un gobierno para ambas partes. Los comunistas estaban situados en la parte norte del país con capital en Hanoi y su contraparte en la parte sur con la capital en Saigón. El acuerdo además disponía que se celebrasen elecciones también en Laos y Camboya y prohibía a los estados a ingresar a una alianza militar o permitir que en sus territorios se instalaran bases militares extranjeras. Eisenhower no estaba decidido a frenar la expansión comunista a Vietnam del Sur, por lo que no rechazó la prohibición expuesta en el Acuerdo de Ginebra con respecto al apoyo militar. En 1954, asesores norteamericanos empezaron a preparar el ejército subvietnamita llamado el Ejército de la República de Vietnam, el ARVN. Entre 1954 y 1959, la ayuda norteamericana ascendería de $1.200 millones y los financiaría en gastos militares en un 80% y no militares en un 50%. En 1954, Dulles negoció la creación de la CEATO, Organización del Tratado Sudeste Asiático, en donde sus miembros Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, Filipinas y Pakistán prometieron cooperar para impedir que el comunismo se propagara por el sudeste de Asia, aunque los acuerdos de Ginebra prohibían que Laos, Camboya y Vietnam del Sur ingresaran a las alianzas militares, pero un protocolo de la CEATO hacía extensiva su protección a dichos estados. Washington alentó al primer ministro subvietnamita, Ngo Dinh Diem, a cancelar las elecciones que debían celebrarse en 1956 y realizar un referéndum nacional en Vietnam del Sur durante octubre de 1955. Según los resultados, 98 de 100 de los electores aprobaron la destitución del emperador Bao Dai y la instauración de la República de Vietnam a cargo de Diem.
Eisenhower se apresuró a reconocer dicho estado e intentó convertir el paralelo 17 en una frontera internacional entre dos estados vietnamitas diferentes, en lugar de la línea de demarcación temporal que exigían los acuerdos de Ginebra. Diem tomó rápidamente medidas para aplastar la oposición: budistas, liberales, de clase media y los restos de Viet Minh en el sur. Se les llamó indiscriminadamente e inexactamente como Vietcong, comunistas vietnamitas. El Vietcong, que al principio solo recibía ayuda modesta de Vietnam del Norte, empezó una campaña cuyo objetivo era expulsar a Diem y reunificar el país. En 1956, cuando salieron los últimos asentamientos de los franceses en Vietnam del Sur, Estados Unidos ya había reemplazado a Francia como protector de Vietnam del Sur. En 1958 ya había empezado la Segunda Guerra Indochina, en donde Estados Unidos estaba profundamente comprometido en ella. La guerra de Vietnam durante el gobierno de Kennedy. En sus tiempos de diputado en 1950, Kennedy se opuso a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. En la presidencia de Eisenhower, en 1954, también se mostró en contra de la política exterior que estaban presentando Estados Unidos ante Vietnam. Cito: echar dinero, material y hombres en las junglas de Indochina sin con un mínimo una remota perspectiva de victoria sería peligrosamente fútil y autodestructivo. Pero cuando él llegó a la Casa Blanca, de repente su visión de cómo manejar Vietnam cambió y apoyó al expresidente Eisenhower en su teoría del efecto dominó. Al morir Kennedy en 1963, el número de consejeros militares en Vietnam había aumentado de 700 a 16.700 y también les había permitido participar en combates. Además, accedió a ayudar a las fuerzas sudvietnamitas en sus incursiones encubiertas contra Vietnam del Norte. Además, aprobó un golpe patrocinado por la CIA que los generales sudvietnamitas dieron contra el presidente Diem, y cuyo resultado no fue solo el derrocamiento de este, sino su asesinato, un mes antes de que el presidente Kennedy muriera. Según Powasky, lo que hizo que el presidente Kennedy cambiara su opinión con respecto a la política que debía tomar frente a Vietnam fue el temor de que si una intervención militar, Vietnam del Sur cayese durante su permanencia en la Casa Blanca. Pese al inmenso apoyo económico y militar que Estados Unidos en el gobierno de Eisenhower que dio a Vietnam del Sur, para ese entonces las fuerzas del Vietcong ya dominaban un 80% de los poblados del país. Kennedy pensaba que no podía permitir una conquista comunista en Vietnam del Sur, después de que los republicanos le dijeran que él era hablando con los comunistas. Según The Pentagon Papers, Kennedy estaba dispuesto a enviar tropas terrestres de combate a Vietnam, pero Diem rechazó su propuesta. Charles Bartlett afirmó que Kennedy le dijo: no tenemos ni la más mínima posibilidad de quedarnos en Vietnam, pero no puedo ceder un territorio como este a los comunistas y luego conseguir que el pueblo norteamericano me reelija. Otros argumentan que Kennedy no tenía intención de retirarse sobre Vietnam, así como lo dijo el secretario de Estado Dan Rusk. Sostuve centenares de conversaciones sobre Vietnam con John F. Kennedy y ni una sola vez dijo algo por el estilo. Algo que cabe resaltar en el gobierno de Kennedy fueron los Peace Corps, que fue uno de los legados más significativos de Kennedy, pues estaban enseñando en las escuelas y trabajaban en vías de desarrollo. Como dijo Richard Wilson: qué diferente hubiera sido el mundo si el John Kennedy, que envió voluntarios jóvenes e idealistas de los poblados de Asia, África, entre otros, hubiesen prevalecido sobre el John Kennedy que envió soldados a las junglas de Vietnam. La guerra de Vietnam durante el gobierno de Johnson. Johnson estaba igualmente decidido a impedir la expansión del comunismo en el sudeste de Asia, pero el precio que Estados Unidos tuvo que pagar en vidas y en dinero fue mucho mayor que en Latinoamérica. En noviembre de 1963 y en julio de 1965, él transformó el programa de ayuda ilimitada a Vietnam del Sur en un compromiso de duración indefinida con la defensa de aquel país. Para 1968, Estados Unidos tendría más de 500.000 soldados en Vietnam. Johnson pensaba que no podía abandonar Vietnam del Sur, por lo que dijo poco después de entrar a la Casa Blanca, cito: no voy a perder Vietnam, no voy a ser el presidente que vio como el sudeste de Asia seguía el camino de China. E hizo claro que si abandonaba Vietnam en Estados Unidos, cito, también podría abandonar en todas partes, retirarse de Berlín, Japón, América del Sur.
En la noche del 4 de agosto de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson, sentado en el despacho de la Casa Blanca, ante las cámaras de televisión, declaró que 2 días antes, el destructor USS Maddox había sido atacado por las lanchas torpederas de Vietnam del Norte, mientras se hallaba en aguas internacionales, en el Golfo de Tonkin. Dijo asimismo que unas horas antes de aquel día, otras torpederas norvietnamitas habían atacado en las propias aguas del Golfo al destructor USS Turner Joy. Finalmente, añadió que ni el Maddox ni el Turner Joy estaban realizando ninguna actividad hostil hacia Vietnam del Norte, ni participaban en labores de inteligencia para apoyar los ataques que las naves torpederas de Vietnam del Sur estaban perpetrando contra las instalaciones costeras de su vecino del norte. 3 días después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin que autorizaba al gobierno de Johnson a usar toda la fuerza necesaria para castigar a Vietnam del Norte por esa agresión y para intervenir abiertamente en la guerra que desde hace varios años se peleaba en Vietnam del Sur entre los insurgentes del Frente Nacional de Liberación apoyados por la gran mayoría del pueblo vietnamita y los gobiernos de Bao Dai, Ngo Diem, Nguyen Van Thieu y otros, todos impuestos por Estados Unidos y otras potencias capitalistas. Hacia mediados de 1965 ya había cientos de miles de soldados del imperio peleando en Vietnam y sus aviones de guerra bombardeaban masivamente las ciudades de Vietnam del Norte y las posiciones rebeldes en el sur. Ciudades, aldeas y campos enteros fueron arrasados por la aviación y la artillería yanquis en todo Vietnam, mientras se perpetraba contra la población civil la infame guerra química como la del foliante Agent Orange, agente naranja, para destruir la agricultura del país, veneno que asesinó a miles de campesinos y enfermó a decenas de miles de los propios soldados del imperio. Miles de niños nacerían muertos o con graves defectos físicos debido a la propia causa. Unos años después se reveló lo que había sucedido en el Golfo de Tonkin. No había sido ninguna agresión gratuita de Vietnam del Norte, sino una grave provocación del Maddox, que estaba apoyando activamente los ataques de las lanchas torpederas del régimen sudvietnamita a las costas de Vietnam del Norte, motivando una justa respuesta en defensa propia de la pequeña marina norvietnamita. El propio Lyndon B. Johnson reconoció en sus memorias que lo del ataque al Turner Joy fue una falsedad para reforzar la declaración que iba a hacer aquella misma noche del 4 de agosto en la Casa Blanca, lo que provocó que Estados Unidos entrara de lleno a la guerra a Vietnam del Norte y los patriotas en el sur aspiraban a reunificar el país que así había estado por miles de años. Lyndon B. Johnson aceptó la denominada teoría del dominó, que planteaba que la caída en manos de comunistas de Vietnam del Sur sería la primera pieza de una oleada de avances comunistas en Asia. Cuando llegó a la presidencia en 1963 había algo más de 10.000 soldados norteamericanos. 3 años más tarde, el número de la tropa destinada a Vietnam ascendía a 500.000 de hombres. Aunque Johnson buscó una solución al conflicto, nunca hubo probabilidades de acabarlos porque había una distancia demasiado grande entre la paz que buscaban ambos bandos. Mientras Vietnam del Norte buscaba una reunificación, Vietnam del Sur quería seguir siendo un estado independiente. Además, Johnson acusaba a China de ser una potencia expansionista, lo que complicaba las cosas para llegar a una solución diplomática. Para 1967, el número de militares estadounidenses muertos aumentó a 13.500, por lo que en Estados Unidos se preguntaban si estaba justificada la intervención en el territorio de Indochina. Los estudiantes universitarios se volvieron enemigos implacables de la guerra. En Congreso también hubo opositores, como Fulbright, Morse, que paralizaron el avance de la gran sociedad, programa querido por Johnson. Pero esto no le hizo ni cosquillas a Johnson, por lo que aprobó el plan de Westmoreland, que quería entre 45.000 y 50.000 soldados más, pero se impuso un límite de 525.000 al personal norteamericano. En noviembre de 1967, Westmoreland aseguró que Johnson que los norteamericanos empezaban a salir del apuro de Vietnam. Los norvietnamitas lanzaron una ofensiva coincidiendo con las fechas del Tet, en donde atacaron a más de 100 poblaciones y ciudades como Saigón y Hue. Pero esta ofensiva significó una victoria militar para los Estados Unidos, porque los lograron repeler y además generaron en el oponente numerosas bajas. Pero en el territorio yanqui las cosas no pintaban bien, pues una encuesta realizada por Gallup indicó que para marzo de 1968 la mayoría de la clase media de Estados Unidos había vuelto en contra del gobierno y que la popularidad de Johnson había descendido a un 30%. El consejero de Johnson, Clifford,
Se dio cuenta de las peticiones de Westmoreland de pedir 206.000 soldados repercutirían en la economía, que ya estaba bastante afectada por la inflación generada por la guerra y que se deberían usar reservas militares, por lo que se debió aumentar el presupuesto para la defensa. Debido a esto, Johnson acató la recomendación y comentó que Estados Unidos no ampliaría el compromiso con la guerra. Debido a su baja popularidad, Johnson en televisión aseguró no mandar más soldados a Vietnam, aseguró detener los bombardeos y además comentó que no quería ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales, todo para buscar negociaciones por la paz. Con motivo de paz se hizo una conferencia en París, pero esta como raro no dio resultados porque ambos bandos nunca cambiaron sus intereses para obtener la paz. Por lo tanto, los bombardeos siguieron hasta que se acercaron las elecciones presidenciales, en donde para ayudar a Humphrey se mostró de nuevo como una opción pacifista. Johnson perdió la presidencia debido a su política bélica, pero según Powazki, él cumplió su objetivo personal, que era que en su gobierno Vietnam del Sur no caería tampoco en las manos de los comunistas. La guerra de Vietnam durante los gobiernos de Nixon y Ford. Poco después de que se reanudaron las conversaciones de paz en París a finales de enero de 1969, Hanoi no aceptaría la fórmula de 2 vías de Kissinger para terminar la guerra. En lugar de ello, los norvietnamitas llevaron a cabo una negociación de la vía única y afirmaron que los elementos militares y políticos de un acuerdo eran inseparables. Por tanto, los norvietnamitas rechazaron la propuesta de Kissinger de una retirada mutua de tropas y en su lugar insistieron en una retirada unilateral de los estadounidenses. También se negaron a aceptar la continuación del régimen del presidente subvietnamita Nguyen Van Thieu e insistieron en que debía ser sustituido por el Gobierno Revolucionario Provisional, GRP, que era el nuevo nombre del Frente de Liberación Nacional. Solo entonces, al parecer, aceptarían los norvietnamitas una resolución negociada con la guerra. Así pues, en lugar de contribuir a que las negociaciones avanzasen, la decisión de Nixon de empezar la retirada unilateral de tropas no hizo más que inducir a los norvietnamitas a creer que no podía evitar que conquistasen Vietnam del Sur. Asimismo, cuanto más soldados norteamericanos se retiraban de Vietnam, sin que se hicieran progresos en las negociaciones, menor era el incentivo de Hanoi para llegar a algún acuerdo. Del mismo modo que el gobierno de Johnson había renunciado a una base para renegociar el interrumpido bombardeo de Vietnam del Norte en 1968, la decisión del gobierno de Nixon de retirar sus tropas unilateralmente de Vietnam del Sur redujo la influencia estadounidense sobre los norvietnamitas. Mientras las conversaciones de París se alargaban sin que se viera el final, se produjo una reactivación del movimiento en contra de la guerra en Estados Unidos. El 15 de octubre de 1969 empezaron las manifestaciones en toda la nación para exigir la suspensión de guerra. En un discurso que dirigió a todo el país a comienzos de noviembre, Nixon respondió pidiendo apoyo y paciencia a, cito, gran mayoría silenciosa del pueblo norteamericano. La favorable reacción pública al discurso dio a Kissinger más tiempo para negociar con Leduc Do, el nuevo jefe de los negociadores norvietnamitas. Pese a que hizo 4 viajes a París entre febrero y abril de 1970, las conversaciones siguieron estancadas. En 1971, Mao Zedong reprendió personalmente al ministro Van Dong por rechazar otro acuerdo con los Estados Unidos. Los soviéticos al inicio no fueron tan cooperativos con los norteamericanos con respecto a acabar la guerra. No fue sino cuando se propuso un alto al fuego in situ en donde Vietnam del Norte podría controlar Vietnam del Sur cuando los norteamericanos se fuesen, que la Unión Soviética empezó a cooperar. En 1972 empezó la ofensiva norvietnamita con 120.000 soldados y algunos tanques de la Unión Soviética. Al ver la efectiva ofensiva del norte, Nixon, como no tenía soldados en tierra, recurrió a usar ataques aéreos como el masivo ataque B-52 y el bombardeo a los combustibles en la zona Hanoi-Van Phuong. En la cumbre de Moscú, Nixon y Brezhnev acordaron que no permitirían que el conflicto de Vietnam perturbase la distensión. Por lo tanto, en 1972, Nikolai Bordovnik visitó Hanoi para informar la postura negociadora más reciente de Washington. Cuando ya Hanoi tenía controlado el territorio vietnamita, ellos estaban en condiciones de aceptar el alto al fuego in situ. El 11 de octubre, Kissinger y Leduc ya habían decidido las condiciones para un acuerdo, pero el 8 de enero de 1973 se resolvieron las diferencias que quedaban y el 27 de enero se firmaron los acuerdos. Aunque esto no supuso el fin del conflicto, Estados Unidos se retiró del territorio sin pérdida inmediata del prestigio. Para los norvietnamitas, la paz con honor de Nixon representaba otro intento de Estados Unidos para controlar el territorio.
A mediados de marzo de 1975, los norvietnamitas lanzaron una ofensiva contra Ban Me Thuot, capital de una de las provincias de Vietnam Central Alto. Thieu respondió con una retirada al río Mekong, que era más fácil de defender, pero eso pareció una huida porque los vietnamitas no creían que ganarían la guerra. Por lo tanto, el 10 de abril, Ford intentó pedir al Congreso que enviara ayuda económica y militar a Vietnam del Sur, pero el Congreso lo rechazó, por lo que el 30 de abril Thieu dimitió. Al año siguiente tuvo lugar la reunificación de Vietnam, por lo que Ford respondió congelando los activos de Vietnam del Sur, negándose a reconocer la reunificación e imponiendo un embargo al comercio, los empréstitos y los viajes a Vietnam. Análisis de caso Vietnam según la perspectiva de Sorgaev, China y la Unión Soviética. El 15 de enero de 1950, China reconocía la República Democrática y el 30 de enero la Unión Soviética seguía el ejemplo. Von Neuyen-Yamp señala, al salir del aislamiento que le había impuesto el enemigo, Vietnam se encontraba a partir de entonces geográficamente unido al campo socialista. El 13 de marzo de 1954 ocurrió entonces la tragedia de Dien Bien Phu, el triunfo de la artillería masiva china y de los transportes y zapadores del Viet Minh, que el mando francés no había querido tomar en cuenta al instalarse en el fondo de la famosa hondonada. Ya en la Conferencia de Ginebra, la Unión Soviética lanzó el 4 de agosto de 1953 su proyecto de Conferencia A5 con China Popular con el fin de reducir las tensiones en Extremo Oriente, ya que habían sido los mismos occidentales los que habían afirmado siempre que las operaciones de Corea y de Indochina eran parte del mismo combate como un territorio indisociable. Finalmente, los grandes se habían reunido a 4 en Berlín, en el antiguo edificio del Consejo, bajo control la presidencia del secretario de Estado Dulles el 25 de enero de 1954. Estados Unidos, hasta entonces hostil con cualquier contacto con China comunista, aceptaba asistir a una conferencia que contaba con la participación de Pekín, pero las concesiones más importantes fueron hechas por Moscú. China no sería una de las potencias anfitrionas. La agenda se limitaría a Corea e Indochina, no extendiéndose a los problemas generales de Asia, como China y la Unión Soviética lo habían deseado inútilmente. La negociación con China no significaría el reconocimiento del régimen de Pekín y las potencias neutrales de Asia no serían invitadas. El objetivo prioritario de China era diferente, hacer de Indochina una zona prohibida para Estados Unidos, excluir una presencia norteamericana que inquietaba considerablemente a Pekín para lograr sus fines. La diplomacia china estaba lista para hacer concesiones importantes en el arreglo indochino. El jefe de gobierno chino, Zhou Enlai, deseaba un contacto directo con Méndez France y este tuvo lugar el 23 de junio de 1954 en la Embajada de Francia en Berna. Zhou Enlai se mantuvo en una cierta reserva oficial. Cito: China no teme las amenazas y no las reconoce como procedimientos de negociación, pero multiplicó los comentarios tranquilizadores. Cito: China incita a la delegación de la República Democrática de Vietnam a pronunciarse no solo en Francia, sino también en Vietnam de Bao Dai. El único fin que persigue la delegación china es el restablecimiento de la paz en Indochina. No tiene otras ambiciones y no pone condiciones. China separaba los problemas camboyano y laosiano del Vietnam e introducía un factor de equilibrio en la península de Indochina, pero Estados Unidos iba sobre todo a guardar y mistificar el encuentro entre Méndez y France y Zhou Enlai en Berna. La prensa americana reflejó las preocupaciones del Departamento de Estado. La alianza americana no había sido cambiada en Berna. Foster Dulles rechazó desplazarse en persona a Ginebra y se dejó difícilmente convencer de estar representado por su adjunto, el general Bedell Smith. China tomó una parte activa en el compromiso final que se alcanzó el 18 y el 19 de julio, horas antes del plazo fijado por Méndez France. Como concesiones reales, China aceptó la composición de la Comisión de Control propuesta por Francia, India, Canadá y Polonia. Serían los 3 miembros de la dicha comisión encargada de supervisar la situación en Vietnam. La cumbre de Moscú en 1972. El 8 de mayo de 1972, el presidente Nixon, cogido en la tenaza vietnamita, decidió minar los puertos de Vietnam del Norte y bombardear las vías férreas que enlazaban con China. Durante la crisis
cubana de 1962, John Kennedy había dado la orden de detener los navíos soviéticos que se dirigían a Cuba. Esta vez Nixon advertiría a todos los navíos, pero no los detendría, queriendo de esta forma evitar un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, pero haciéndole pagar el precio de su apoyo a Hanoi. Poner en cuarentena a Vietnam del Norte hubiera sido hecho inevitable un choque con los soviéticos, mientras que la instalación de minas podría ser esquivada por la Unión Soviética. El desafío lanzado por Moscú no era por ello menos real. Kissinger habla de riesgo calculado, pero se planteaba la cuestión de si la decisión que Nixon había tomado tendría un efecto fatal sobre el concierto soviético-americano y provocaría la anulación de la cumbre prevista en Moscú para concluir el asalto. Nixon y Kissinger participaban entre los dos episódicamente en las discusiones, pero Brezhnev nunca fue a ese foro. El presidente americano y su consejero se consagraron con Leonidas Brezhnev y a veces con Podgorny y Kosygin a largas y secretas negociaciones sobre el asalto y Vietnam. En Guatemala se dio una guerra civil que demuestra el gran impacto que tuvo la Guerra Fría. Sus antecedentes son: la política de Guatemala estaba ligada a Estados Unidos en el siglo XIX. Además de esto, también controlaban la economía, al tener en su poder mercados e industrias. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Jorge Ubico se encontraba en el poder. Contaba con el apoyo de Estados Unidos por su régimen anticomunista. Guatemala se encontraba dividida. El 2% de la élite terrateniente predominantemente criolla poseía el 72% de la tierra, y la United Fruit Company, con sede en Boston, era propietaria del resto. La mayoría de los guatemaltecos eran trabajadores indígenas sin tierra, que sufrieron discriminación racial y a menudo estaban en deuda con las plantaciones donde trabajaban, lo que hacía imposible irse. A pesar del apoyo de Estados Unidos, Ubico fue derrocado en un golpe militar en 1944. Después de la destitución, Juan José Arévalo, un profesor de filosofía exiliado, regresó a su hogar y fue elegido como presidente. Sus metas eran acabar con la brecha económica entre clases sociales y ayudar a las personas de clases bajas con ayudas humanitarias. Una de sus primeras iniciativas fue la Ley de Alquiler Forzado, que estipulaba que las tierras no cultivadas debían ser arrendadas a los campesinos a precios económicos para permitirles tener sus propios cultivos y mejorar su nivel de vida. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos sospechó de cualquier política que pudiera interpretarse como socialista y consideró a las políticas de Arévalo comunistas. Cuando nuevas leyes insistieron en que los propietarios debían proporcionar viviendas dignas para sus empleados y los sindicatos obreros urbanos con apoyo comunista lograron un salario del 8% aumentado, se confirmaron las sospechas de Estados Unidos. Incluso un programa de alfabetización de 1949 fue calificado como un medio para adoctrinar a los guatemaltecos, a pesar de que no hubo apoyo para tales reclamos. La CIA comenzó planes de intervención en Guatemala que Truman anuló, aunque luego Eisenhower revivió cuando el Departamento de Estados Unidos expresó su preocupación por violar los acuerdos de la OEA. En las elecciones de 1950, el general de centro-izquierda Jacobo Arbenz ganó. Con ayuda del embajador Castillo, toma el cargo de presidente provisional para después de las elecciones tomar por completo el poder. Sus primeros actos fueron revertir todas las reformas realizadas por Arbenz y formar un comité anticomunista. Como agradecimiento por su lealtad, Guatemala recibió recompensas monetarias por parte de Estados Unidos. En 1956, Castillo fue asesinado y reemplazado por López, otro dictador, comenzando un patrón que continuaría hasta la elección de Jimmy Carter en los Estados Unidos. Mientras sus líderes apoyaran el anticomunismo, las dictaduras racistas y corruptas persistieron en Guatemala. En 1960 comenzó una rebelión de izquierda que arremetió contra el gobierno. Se formaron grupos guerrilleros como UNRG, pero oposición al régimen no estaba bien organizado. Los grupos se unificaron solo en su determinación de revertir la brutalidad del gobierno contra la población rural. Cuando el presidente Jeddy Goras permitió que Arbenz regresara e hiciera campaña política, el presidente Kennedy quiso forzarlo a que no lo permitiera. Cuando éste no cumple sus órdenes, propiciaron un golpe de Estado que terminó con una remuneración económica y los militares dirigiendo los asuntos de seguridad interna.
A partir de 1966, los llamados escuadrones de la muerte hicieron desaparecer a las víctimas, destruyeron pueblos y cometieron múltiples asesinatos contra aquellos considerados antigubernamentales. Los movimientos guerrilleros de izquierda tomaron represalias violentas e incluso atacaron a asesores militares estadounidenses, a quienes vieron como detrás de la violencia del gobierno. En 1968, el embajador de los Estados Unidos fue asesinado en una de esas acciones. En un lugar de llevar a la reconsideración de apoyo por parte de los Estados Unidos, Guatemala recibió 50 millones de gobierno de los Estados Unidos y la inversión directa privada de los Estados Unidos aumentó constantemente, alcanzando un máximo de 186 millones en 1986. Sin embargo, este dinero se destinó al ejército, no a los servicios sociales, y la disparidad entre ricos y pobres aumentó. Cuando Jimmy Carter fue elegido presidente en 1976, expresó un compromiso con los derechos humanos. Una de sus primeras acciones fue condenar a los escuadrones de la muerte guatemaltecos y detener toda ayuda al país. Además de sus acciones, los asesinados del escuadrón de la muerte de sacerdotes y monjas católicos hicieron que los estadounidenses fueran más conscientes de la violencia de los gobiernos que mantenían el poder debido en gran medida al apoyo de los Estados Unidos. Incluso después de que Carter perdió las elecciones de 1980 y Ronald Reagan se convirtió en presidente, el Congreso de los Estados Unidos no autorizaría la asistencia militar a Guatemala. Sin embargo, Reagan encontró formas de evitar esto al enviar ayuda civil. También negoció acuerdos de armas para que Israel y la República de China, Taiwán, enviara armas, evitando así la legislatura estadounidense. Y siempre hubo una presencia de la CIA en el país. Mientras tanto, la política estadounidense se basaba en la premisa de que los grupos guerrilleros eran comunistas que recibían asistencia de la URSS y que el mantenimiento de los regímenes militares de derecha era necesario para la seguridad estadounidense. Como consecuencias de este conflicto, hubo muchos escépticos sobre la declaración oficial de anticomunismo de los Estados Unidos, como la razón para mantener a las élites tradicionales y a un ejército brutal en el poder. Sin embargo, hubo un cambio en la política estadounidense en 1990, después de que las tensiones de la Guerra Fría disminuyeran. El presidente estadounidense George Bush redujo la ayuda y congeló la venta de armas al gobierno guatemalteco. Para la década de 1990 se estimaba que 150.000 guatemaltecos habían sido asesinados por militares y escuadrones de la muerte. Otros 200.000 huyeron del país tratando de escapar de la violencia y otros 40.000 desaparecieron. Con la condena moral de la Iglesia y la pérdida de fuertes financiaciones de los Estados Unidos, el gobierno perdió gran parte de su base de poder. Con tales presiones, el gobierno tuvo que entablar conversaciones de la paz con grupos rebeldes, y la década de 1990 se caracterizó por una serie de conversaciones que fracasaron. Sin embargo, en 1993, las Naciones Unidas iniciaron y mediaron los debates, y después de firmar acuerdos sobre derechos humanos e indígenas y personas desplazadas, se programaron elecciones en noviembre de 1995 y acuerdos de paz firmados por el nuevo gobierno libremente elegido y grupos guerrilleros en 1996. Guatemala es un ejemplo de cómo la Guerra Fría usurpó los procesos democráticos y la voluntad de las poblaciones locales. Estados Unidos mantuvo un régimen brutal en el poder como lastre contra la amenaza percibida del comunismo. La Unión Soviética y Cuba proporcionaron muy poca asistencia a la URNG y en su mayoría tomó forma de entrenamiento militar en lugar de asistencia directa o intervención en asuntos internos. Aún así, Estados Unidos estaba decidido a utilizar a Guatemala como prueba de que no podría permitir la proliferación de movimientos de izquierda en América Central. El resultado fue una guerra civil que duró más de 3 décadas y provocó cientos de miles de muertes de civiles en manos de milicias y militares de derecha. Análisis de caso Guatemala, según la perspectiva estadounidense. Durante el gobierno de Eisenhower, el principal objetivo en América Latina era mantener la tranquilidad en la región y el comunismo fuera de ella. Pero las circunstancias de América Latina eran propicias a la penetración comunista, la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades, entre otras. Por lo tanto,
el gobierno de Eisenhower tomó partido por las élites dirigentes que contemplaban con indiferencia la difícil situación de los pobres. En 1953, el presidente elegido por el pueblo, Jacobo Arbenz Guzmán, trató de aliviar la miseria de los campesinos poniendo en marcha una reforma agraria. El gobierno de Arbenz expropió cerca de 95.000 hectáreas de tierra sin cultivar que pertenecía a una empresa de propiedad norteamericana, la United Fruit Company, uno de los mayores terratenientes del país. La compañía insistió que la compensación económica que le ofreció al gobierno era demasiado pequeña y le presionó al gobierno de Eisenhower para que le ayudase. Eisenhower y Dulles hicieron caso omiso de la necesidad de una reforma agraria en Guatemala, así como los buenos resultados de las primeras medidas que a tal efecto tomó Arbenz, y solo tuvieron en cuenta que los comunistas guatemaltecos apoyaban al presidente, lo cual significaba que era un instrumento de los comunistas y estaba dispuesto a convertir a su país en un cliente de la Unión Soviética. Eisenhower y Dulles temían el triunfo de la Unión Soviética en Guatemala, y esto que perjudicara a la doctrina Monroe como el predominio estadounidense en la región, y convirtiera en una farsa todos los esfuerzos por obligar al comunismo a retroceder. En 1943, Eisenhower autorizó a la CIA a trazar un plan para derribar al gobierno de Arbenz. Sospechando las intenciones que tenía Estados Unidos, Arbenz pidió ayuda militar a países comunistas. Los soviéticos, ansiando poder entrar al continente latinoamericano, autorizaron un envío de armas checas a Arbenz. Según un estudio de la CIA, se averiguó que las armas checas tenían que llegar a Guatemala el 15 de mayo, lo que provocó una reacción previsible. El líder de la minoría en el Senado, Lyndon B. Johnson, presentó una solución que reafirmaba la doctrina Monroe, que decía que el caso de que Guatemala era un ejemplo de injerencia soviética y agresión externa, y fue aprobada rápidamente por 69 votos a favor y 1 en contra. El 18 de junio, Castillo Armas, al frente de 150 soldados, cruzó la frontera de Guatemala con Honduras y empezó una marcha intermitente sobre la capital de Guatemala. Asimismo, la capital fue bombardeada y ametrallada por aviones norteamericanos que databan de la Segunda Guerra Mundial y eran tripulados por pilotos de la CIA. El 27 de junio, después de que su ejército le abandonara, Arbenz huyó del país. Castillo Armas llegó a la capital en un avión norteamericano y procedió a formar una junta militar. Los partidos de la oposición fueron prohibidos, miles de sospechosos de ser enemigos políticos fueron encarcelados, centenares centenares fueron asesinados. Se canceló el programa de reforma agraria y las tierras propiadas, entre ellas la de la United Fruit Company, fueron devueltas a sus propietarios. Castillo Armas recibió ayuda económica y militar de Estados Unidos. Tras su asesinato en 1957, una dictadura derechista y norteamericana continuó gobernando el país. Durante el último año de la presidencia de Eisenhower, Guatemala se convertiría en un punto de escala de una invasión de Cuba dirigida por la CIA. Análisis del caso Guatemala según Survive. El gobierno progresista de Guatemala será el primer objetivo de la contención decidida en Caracas. Desde marzo de 1951, el gobierno del teniente coronel Arbenz parece abierto a las facciones comunistas locales. En Caracas, el ministro de Asuntos Exteriores, guatemalteco Torielo, protestó contra la internalización del macartismo, corriente maximalista de denuncia del comunismo que resquebrajó la vida política interna de Estados Unidos en una atmósfera de caza de brujas, y atacó a Foster Dulles, recordando que este había sido el abogado y accionista de la United Fruit, como poseedora de la mayor parte de plantaciones del país. El 17 de mayo de 1954, Washington denunció la llegada de Guatemala de un cargamento de armas checoslovacas y pidió en vano a Francia y Gran Bretaña la autorización de inspeccionar sus navíos en alta mar. El 19 de junio de 1954, las tropas del coronel Castillo Armas, organizadas en el exilio, invaden Guatemala desde Honduras. Otro conflicto que surgió a raíz de la Guerra Fría se dio en Yugoslavia. Antecedentes. Después de que se acabó el Imperio Austrohúngaro, se da la creación de Yugoslavia. Cuando estalló la guerra en Europa en 1939, el reino trató de mantener la neutralidad, pero su proximidad a Albania y Grecia y los diseños italianos en ambos países lo hicieron imposible. Yugoslavia fue invadida por los alemanes, que rápidamente conquistaron el país y dividieron gran parte de su territorio entre sus aliados, además de crear el estado títere de Croacia.
Se formaron dos grupos de resistencia, los chetniks reales serbios y los partisanos comunistas, bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Los partisanos tenían un atractivo más amplio, ya que no estaban conectados con una nacionalidad específica, y en su lugar organizaron las comunidades que tenían en unidades igualitarias. Tuvieron un apoyo constante y generalizado, además de éxitos contra los alemanes y los chetniks, tanto que en marzo de 1945 crearon un gobierno federal con Tito como primer ministro. Aunque los aliados occidentales inicialmente apoyaron a los chetniks, reconocieron al gobierno partisano al final de la guerra. A diferencia de otros estados comunistas que surgieron en este momento, Yugoslavia se había liberado en gran medida y había desarrollado el comunismo organizadamente en lugar de imponerlo por la Unión Soviética. Durante la guerra, Tito había creado una economía de trabajo, un ejército y un sistema administrativo. El gobierno que se creó en el periodo inmediato de posguerra tenía elementos de gobernanza al estilo soviético, pero también permitió la diferenciación étnica que había creado tanta discordia entre Yugoslavia en el pasado. El país estaba dividido en 6 repúblicas socialistas: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Además, había 2 provincias autónomas dentro de Serbia, a Kosovo y Vojvodina. Se les otorgó este estatus debido a una gran cantidad de minorías étnicas en estos territorios. Se otorgó sufragio universal a todos los mayores de 18 años, excepto a los fascistas. Las elecciones a la Asamblea Constituyente estaban programadas para el 11 de noviembre de 1945. Todos los partidos no comunistas aceptados fueron absorbidos por un Frente Popular, y solo sus miembros podían hacer campaña. Los periódicos de oposición fueron prohibidos, y se hizo cada vez más claro que solo los candidatos pro-Tito, pro-comunistas podrían participar en las elecciones. Las elecciones celebradas fueron legítimas, en el sentido en el que no hubo alteración del resultado, pero como solo una facción estuvo representada, no es sorprendente que los comunistas y Tito obtuvieran la victoria contundentes. Las relaciones de Yugoslavia con las superpotencias se veían influenciadas con Tito, pues quería que los demás vieran a Yugoslavia. Era fiel al comunismo, se consideraba un aliado más, nunca un títere dirigido desde Moscú. La primera área de conflicto que surgió entre Yugoslavia y Occidente fue la región de la Marcha Juliana, Venecia y la ciudad de Trieste. Trieste había sido un importante puerto de Austro-Hungría y se le otorgó a Italia en 1920, aunque era legalmente italiano. La población era mixta y la mayoría se identificaba como italiana o eslovena, pero también incluían croatas y griegos. El 1 de mayo de 1945, el área fue liberada por partisanos dirigidos por Yugoslavia, que incluyeron antifascistas italianos y griegos. No todos eran comunistas, pero eso no fue reconocido por el Reino Unido o Estados Unidos. Los partisanos gobernaron Trieste durante 42 días y lo organizaron de acuerdo con el Estado yugoslavo, buscando apoyo entre las clases trabajadoras que consideraban atractivo el igualitarismo y la postura antinacionalista. Entre la población, el origen étnico se entrelazó con la ideología, de modo que las personas se identificaron italiano con fascista y yugoslavo con comunista. Si bien esto no era estrictamente cierto, muchos de los que sufrieron bajo el fascismo italiano se sintieron atraídos por la forma yugoslava, mientras que las clases media y alta rechazaron el gobierno yugoslavo como comunista. Los aliados estaban particularmente alarmados por los llamados a que Trieste se convirtiera en la séptima república de Yugoslavia y enviaron tropas a la región para evitar que esto sucediese. El 9 de junio de 1945, la Segunda División de Nueva Zelanda llegó a la ciudad de Trieste y pidió al ejército yugoslavo que se retirara. Aunque no estaban dispuestos a hacerlo, los yugoslavos fueron presionados por los soviéticos y aceptaron, retirándose detrás de lo que se llamó la línea Morgan y dejando la ciudad en manos de los neozelandeses. Aunque Molotov aconsejó que la retención de Yugoslavia de la ciudad sería útil, Stalin no quería conflicto con los aliados en la región. El área resultó ser uno de los temas más polémicos para negociar la paz con Italia.
Los aliados vieron tres opciones abiertas para ellos: devolverle Trieste a Italia, dárselo a Yugoslavia o establecer la región como independiente de ambos países. Es importante señalar que en las negociaciones sobre el territorio no se invitó al gobierno civil pro-yugoslavo ni siquiera a dar su opinión. Lo que quedó claro fue que Trieste era económicamente importante tanto para Italia como para Yugoslavia, y que si el puerto se adjudicaba a uno u otro país, el otro sufriría. Gran Bretaña y Estados Unidos no querían que un puerto importante cayera en manos de los comunistas. Sin embargo, también hubo una falta de voluntad para recompensar a Italia con Trieste después de haber sido un poder del eje. Al final se decidió crear un territorio libre, bajo un gobernador aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El territorio libre de Trieste se estableció el 10 de febrero de 1947, pero las Naciones Unidas tenían dificultades para acordar quién debería gobernar. La región estaba dividida en dos zonas: la zona A, controlada por los Estados Unidos y Gran Bretaña, bajo el gobierno militar aliado, y Yugoslavia tuvo que retirarse por completo de la ciudad. Se le dio su propia zona B, que incluía Istria y parte de la Marcha Juliana. La ciudad misma se internacionalizaría bajo la administración de la ONU. Sería una ciudad libre con la frontera italiana. Este compromiso hizo a pocos felices, especialmente porque en la zona A se restablecieron las leyes fascistas. Además, las Naciones Unidas utilizaron el censo de 1921 para justificar las divisiones, y los eslovenos sintieron que habían estado subrepresentados. Además, los yugoslavos fueron mucho más populares de lo que Estados Unidos y Gran Bretaña se dieron cuenta. El gobierno militar aliado no fue tan bienvenido como esperaban. La tensión se mantuvo alta en el área hasta la década de 1950. Otra fuente de conflicto entre los aliados occidentales y Yugoslavia fue Grecia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, su resistencia se desmoronó y se enfrentó entre sí con respecto al control interno. Una vez más, por un lado estaban los realistas, que recibieron asistencia del gobierno británico. Por el otro estaban los comunistas. Grecia tenía tres vecinos comunistas: Albania, Bulgaria y Yugoslavia. Stalin mantuvo a la Unión Soviética fuera de la guerra, quizás en un guiño al acuerdo de porcentajes. Aceptó que Grecia estaba en la esfera de influencia occidental. Tito fue vocal en su crítica a la falta de asistencia de Stalin a los comunistas griegos y se negó a silenciarse. A medida que crecieron las tensiones entre Stalin y Tito, los comunistas griegos rechazaron la ayuda yugoslava por temor a alentar al resto de la Cominform. En agosto de 1946, en dos ocasiones distintas, los aviones estadounidenses violaron el espacio aéreo yugoslavo al volar por encima de Eslovenia. Estados Unidos acusó a Yugoslavia de actuar en violación a la Carta de la ONU, pero Tito se negó a aceptar la responsabilidad de la acción, afirmando que Yugoslavia tenía el derecho a actuar como lo habían hecho. Aunque no hubo crisis como resultado del evento, esto le dio a Yugoslavia una imagen negativa ante los Estados Unidos, y la actitud de Tito tampoco fue bien recibida en la Unión Soviética. Tito lo sabía, pero lo vio como una oportunidad para demostrarle a Stalin su voluntad y capacidad de actuar independientemente de la Unión Soviética. Una última fuente de tensión fue la idea de Tito de establecer una federación de los Balcanes. Como Albania y Bulgaria eran comunistas, y allí, con la esperanza de que los comunistas griegos fueran victoriosos en la guerra civil, Yugoslavia desarrolló una visión expansionista que rechazó tanto el comunismo como los diseños históricos de la región. Albania ya estaba muy vinculada a Yugoslavia. El Partido Comunista Albanés, el ejército y la economía estaban controlados por hombres leales a Belgrado, y su economía estaba estrechamente vinculada. Tito incluso consideró hacer Albania otra república dentro de Yugoslavia y darle Kosovo. Bulgaria y Yugoslavia reclamaron partes de Grecia y ambas buscaron expandirse al mar Egeo, con la esperanza de integrar relevantes porciones de Grecia en sus países. A los tres países, la idea de una federación de los Balcanes parecía una extensión lógica de ideología y solidaridad regional. Estados Unidos estaba preocupado por la expansión yugoslava y se opuso a la idea de una federación de los Balcanes. Sintiendo que daría
a los comunistas aún más fuerza en Europa del Este. A Stalin le gustó inicialmente pensando en que fortalecería el control soviético de los Balcanes, pero debido a las preocupaciones de Estados Unidos no lo admitiría públicamente. A medida que la idea parecía ganar más impulso, Estados Unidos se alarmó más, lo que llevó a los soviéticos a creer que tenían que actuar. Así, el 10 de febrero de 1948, los yugoslavos y los búlgaros fueron convocados a Moscú para que Stalin pudiera aclarar su posición. Los soviéticos querían a la Federación en sus términos para que estuvieran subordinadas a la Unión Soviética. Los búlgaros no se opusieron, pero Yugoslavia se retiró de las conversaciones y detuvo toda integración planificada. Este no era el resultado que Stalin esperaba. Stalin estaba enojado por la falta de voluntad de Yugoslavia para aceptar la condición del Estado satélite. Además, sintió que Tito era demasiado independiente, como lo demuestran sus acciones en Trieste, Grecia y los Balcanes. En un intento por controlar a los yugoslavos, en marzo de 1948, el Partido Comunista de la Unión Soviética criticó al Partido Comunista Yugoslavo, al ver que se desviaba de las formas acordadas, y en mayo de 1948 llegó a referirse a Tito como un hereje. Claramente, un enfrentamiento era inminente. La reunión de junio de 1948 de Cominform tenía lugar en Bucarest, y Tito se negó a asistir o enviar a un representante. En su ausencia, el 28 de junio de 1948, Yugoslavia fue expulsada de la Cominform. La razón oficial declarada fue que la asistencia yugoslava a los comunistas griegos violaba los acuerdos de Cominform, pero ese era simplemente el pretexto. Además de censurar a Tito, la expulsión de Yugoslavia fue una lección para otros países comunistas. Todos los países de Cominform también participaron en un bloqueo económico contra Yugoslavia. No recibiría bienes ni créditos de ningún Estado miembro, y en un intento de intimidación los soviéticos acumularon tropas en la frontera húngara con Yugoslavia, a punto de actuar. En junio de 1948, los soviéticos se vieron enredados en el bloque de Berlín y no podían permitirse desviar demasiada atención a Yugoslavia. Aún así, la hostilidad soviética era evidente, y según muchos informes, la Unión Soviética esperaba derrocar a Tito e instalar un líder más flexible, pero tales planes nunca se concretaron. La expulsión provocó disturbios generales en Yugoslavia y dividió el Partido Comunista Yugoslavo. Los que apoyaron a Stalin y hablaron en contra de Tito fueron atacados por el gobierno. Las fuerzas del Servicio de Seguridad de Estado, UDBA, arrestaron a partidos stalinistas, fueron encarcelados o enviados a campos de prisioneros. Mediante el uso de la UDBA, los agentes fueron encontrados y neutralizados, y la regla absoluta de Tito se consolidó. La piedra angular de la política exterior de Yugoslavia fue el liderazgo en el movimiento de países no alineados. La mayoría de los países no alineados eran antiguas colonias en África y Asia, pero Tito descubrió que tenía más en común con ellos que otras potencias, y unirse a ese movimiento le permitiría viajar libremente entre los mundos occidentales y comunista. Aunque sus raíces estaban en la Conferencia de Bandung, el movimiento se creó formalmente en Belgrado en 1961. Se esperaba que la membresía evitara que los países se convirtieran en los peones de las grandes potencias o volvieran a una relación colonial, porque los países se reforzarían mutuamente. Si bien a menudo tenían una mayoría en la Asamblea General de la ONU, carecían de autoridad real, ya que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad podían anular la mayoría de decisiones que tomaban. A fines de los años 60 y 70, la agenda del movimiento de países no alineados se desplazó más hacia el desarrollo económico. Yugoslavia no necesariamente compartía los mismos objetivos que otros miembros porque estaba más desarrollada económicamente debido a la asistencia extranjera. Sin embargo, Tito siguió siendo un firme defensor de los principios de no alineación y apoyó a la organización hasta su muerte en 1980. La muerte de Stalin en marzo de 1953 condujo a cambios de gran alcance para la Unión Soviética, tanto a nivel nacional como diplomático. Una vez que Khrushchev consolidó el control de la Unión Soviética, inició un acercamiento
pacto con varios países, aunque todavía no era una política establecida. Khrushchev estaba participando en lo que él llamó la coexistencia pacífica, y aunque esta política fue diseñada para desactivar la carrera armamentista con Estados Unidos, también se aplicaba a Yugoslavia para mostrar el cambio en las actitudes soviéticas. Khrushchev viajó a Yugoslavia, puso fin al embargo y restableció las relaciones con Tito. A pesar de tales medidas, Tito se mantuvo algo distante de los otros países de Europa del Este, en su compromiso con el movimiento de países no alineados y su negativa a unirse al Pacto de Varsovia. Sin embargo, entabló relaciones comerciales con Europa del Este, colocándolo en una posición única como país comunista que tenía relaciones con toda Europa. Esto tuvo efectos positivos tanto en la imagen de Yugoslavia como en su economía, y durante el transcurso de la Guerra Fría fue uno de los países más prósperos de los comunistas. Cuando se fundó la República, su constitución se inspiró en la URSS y sus políticas económicas se basaron en relaciones comerciales y asistencia a grupos del Este y la URSS. La división significó que Yugoslavia tuvo que represar su organización económica, lo que condujo a un control menos centralizado que fue asistido por subvenciones y préstamos de Occidente. Su constitución fue revisada y reescrita varias veces, cada vez aumentando las libertades personales y prestando mayor atención a los problemas de nacionalidad. Como la mayoría de los líderes autoritarios, Tito no dejó sucesor y por lo tanto fue sucedido por el liderazgo comunista colectivo. Tito poseía una legitimidad que ninguno de sus sucesores tenía, como el libertador del país de la Segunda Guerra Mundial, y no había líderes que fueran respetados por todas las nacionalidades. Yugoslavia continuó dependiendo de la asistencia de Estados Unidos, que era cada vez más necesaria debido a la deuda paralizante. Si bien fueron anfitriones exitosos los Juegos Olímpicos de 1984, las condiciones en Yugoslavia continuaron empeorando durante la década de 1980, junto con el aumento de las tensiones entre las nacionalidades. El colapso de Yugoslavia coincidió con el final de la Guerra Fría, ya que Yugoslavia perdió su ventaja estratégica como puente entre Oriente y Occidente, y Estados Unidos ya no consideraba ventajoso el apoyo a Yugoslavia, lo que afectaba a su economía. Además, la ideología comunista fue cuestionada en el país cuando el sistema colapsó a su alrededor, dejándolo a Albania como los dos países comunistas europeos restantes. En diciembre de 1990, Eslovenia celebró un referéndum en el que el 85% del electorado votó a favor de la secesión, comenzando el largo proceso de desintegración de Yugoslavia, que estuvo marcado por disturbios, violencia, guerra y genocidio. La disolución de Yugoslavia se completó en 1992, con la creación de 5 estados sucesores: Bosnia, Herzegovina, Croacia, Macedonia, Eslovenia, Serbia y Montenegro, que estuvieron unidos hasta el 2006. Kosovo declaró su independencia en el 2008, aunque Serbia todavía lo considera una región autónoma dentro de su territorio en el mismo estado que Vojvodina. Análisis de caso Yugoslavia, según Powazki. A partir del discurso proclamado por Khrushchev en 1956 para consolidar su liderazgo en la Unión Soviética, él acusó a Stalin de haber dicho, cito, agitar el dedo meñique y se habrá acabado Tito, pues esto significó que la Unión Soviética perdiera un aliado potencial para avanzar la expansión comunista hacia Occidente. Es por esto que el 17 de abril de 1956 Khrushchev anunció su decisión de disolver el Komintern, que al parecer Tito había exigido esta medida como precio para poner fin a su tirante relación con el bloque soviético. El Kremlin invitó a Tito a visitar Moscú en junio de 1956, no solo para arreglar las relaciones soviético-yugoslavas, sino también para reducir el riesgo de descontento en los otros satélites soviéticos que había aumentado a raíz de su discurso de desestalinización de Khrushchev. Los soviéticos tenían la esperanza de utilizar a Yugoslavia como ejemplo de que los satélites de Europa del Este podrían gozar de libertad nacional sin dejar de ser comunistas, como un aliciente más dirigido al líder yugoslavo. El 1 de junio, justo un día antes de la llegada de Tito a Moscú, Vyacheslav Molotov, cómplice de Stalin durante tantos años, dimitió de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores soviético. El cambio no se interpretó solo como una concesión a Tito, sino también como señal de que Moscú deseaba mucho
promover la distensión con Occidente. La Casa Blanca recibió con alegría la campaña desestalinizadora de Khrushchev y la reconciliación de los soviéticos con Yugoslavia. Tenía la esperanza de que estas medidas produjesen una relajación del dominio soviético en la Europa del Este y también de una mejora de las relaciones entre los dos bloques. Eisenhower quería dar a los soviéticos todas las oportunidades posibles para demostrar la sinceridad de su pretendido interés por la distensión. Respondió a las protestas soviéticas suspendiendo temporalmente los vuelos de aviones de espionaje sobre territorio soviético. Al mismo tiempo, el gobierno de Eisenhower presionó a Khrushchev para que continuase su programa de liberación. El 4 de junio de 1955, el Departamento de Estado hizo público un documento que había obtenido de la CIA y que pretendía ser una copia del discurso de desestabilización de Khrushchev. Dulles dijo que era la acusación de despotismo más condenatoria que jamás haya hecho un déspota. Después de la Revolución de Hungría, empezada en junio de 1955, los soviéticos hicieron todo lo posible por suprimir el crecimiento del comunismo nacional en Europa del Este. Si bien no hubo una nueva ruptura con Tito, Moscú dejó de favorecer el titoísmo como antídoto del estalinismo. En vez de ello, los soviéticos trataron de consolidar su dominio en la Europa del Este y prevenir la necesidad de una nueva futura intervención militar. Análisis de caso Yugoslavia, según Sorbayev. El conflicto estaba abierto desde el 18 de marzo de 1948. El embajador soviético en Belgrado había anunciado la retirada de todos los consejeros militares y civiles soviéticos. El 27 de marzo, el Kremlin dirigía a todos los partidos comunistas miembros del Komintern sus quejas sobre los errores de Tito. El 13 de abril, el Comité Central del Partido Yugoslavo respondió a los soviéticos. Aseguraba que la Unión Soviética que podía contar con los sentimientos fraternales y fieles de los yugoslavos, pero más allá de la forma conciliadora, Tito había manifestado ya su firmeza. Dos ministros yugoslavos, Hebrang y Šujović, favorables a Moscú, habían sido excluidos del partido y arrestados. La depuración del ejército, de la policía y del aparato del partido alcanzaron una gran extensión. Desde el 20 de abril se firman 15 condenas a muerte. Al mismo tiempo, el partido yugoslavo invitaba a los soviéticos a una reunión de explicación en Belgrado, invitación rechazada el 22 de mayo. La verificación de los hechos era inútil, se trataba de divergencias sobre los principios. Tito y sus amigos hicieron creer que se trataba de un malentendido pasajero. En las reuniones del partido yugoslavo, el lema Stalin subrayaba que se trataba claramente de una traición de la camarilla de Tito. La principal oposición se daba entre los fuertes caracteres de Stalin y Tito. Este era un brillante segundón, pero sus ambiciones internacionales, el impacto del que gozaba sobre los otros dirigentes del Estado, inquietaban a Stalin. Las consecuencias del conflicto entre Stalin y Tito fueron considerables. Para el campo socialista, el proyecto de Federación Balcánica desaparecía y Albania, librándose de una anexión a la Federación Búlgaro-Yugoslava propuesta solo por Stalin, iba a situarse en primera fila de los críticos de Tito. Para Yugoslavia, el régimen de Belgrado, apoyado por su policía política y numerosos elementos nacionalistas con los que se había llegado a una especie de compromiso histórico, acepta el desafío y evita que se le meta en cintura rápidamente, como Stalin había predicho. El gobierno de Belgrado iba a comprometerse con celeridad en una progresiva y prudente cooperación con Occidente, siéndole concedidos importantes créditos por el Banco Americano Export-Import en 1949. Los estados occidentales iban a aportar una ayuda para la modernización del armamento yugoslavo en 1951. El Tratado de Bled, concluido el 9 de agosto de 1954 con Turquía y Grecia, parecía colocar a Yugoslavia en la antecámara de la Alianza Atlántica. Tras el giro de 1948 y 1949 y la excomunión de Tito, las democracias nuevas se convierten en democracias populares. Tito había tomado al pie de la letra el concepto precedente, había querido desarrollar su propio modelo revolucionario, su forma, su nacional. Tras la muerte de Josip Stalin, los nuevos dirigentes soviéticos habían iniciado la normalización de sus relaciones con Yugoslavia, habían puesto fin a sus disputas fronterizas con los estados satélites vecinos y a la tensión permanente al boicoteo económico del régimen de Belgrado. A los comunistas independientes chinos y yugoslavos que le habían ya tomado en tanto que Tito deseaba haber extendido ese derecho a los satélites. En su discurso del 27 de julio de 1955 en Karlovac, Tito acababa a ciertos jefes de países vecinos con la doble finalidad de lograr la revisión de los procesos de la era antitista.
con el fin de desacreditar a los diversos países del este que habían salido de este modo de su condición de satélites. En Belgrado se consideraba probablemente una orientación tiista de los países satélites. Yendo a Belgrado, Khrushchev no había logrado obtener la vuelta del hijo pródigo yugoslavo y, lo que era más grave, había reactivado el viejo conflicto entre la Unión Soviética y Yugoslavia sobre el asunto de que las ambiciones de esa última sobre Europa Oriental, y este encuentro de Canosa asentaba la inquietud de que la opinión pública de Europa del Este, en la medida en que ponía en duda la infalibilidad ideológica de Moscú.